¿Me escuchan bien? Eh, tengo ya el registro de las personas conectadas. Esperamos 2 minutos y comenzamos. Voy a compartir una pantalla. Bien, habíamos visto las condiciones históricas y políticas en las que vivió Aristóteles, particularmente la esclavitud, y cómo su filosofía política es una justificación de ese sistema que se desarrolló no solamente en Grecia, en Atenas y las demás ciudades griegas, aunque con diferencias, sino en todo el mundo antiguo, especialmente en los grandes imperios como Egipto, Persia, China, India, etcétera. Entonces, considerar las condiciones históricas y políticas en las que viven los filósofos es sumamente importante para comprender sus ideas referidas a la política. Y ese es el caso de Aristóteles, como hemos visto, y el de Platón también. Hoy día vamos a terminar el tema de Aristóteles haciendo referencia a algunas ideas que ya hemos mencionado y otras sobre su filosofía política. Eh, como hemos indicado, hay algunos libros que son fundamentales para comprender este pensamiento, es decir, las ideas filosóficas de Aristóteles sobre la política. Y esos son, como hemos visto, la política en primer lugar, pero también la Constitución de Atenas y algunos otros textos sobre ética, por ejemplo, Ética a Nicómaco. Esos son algunos de los libros, bueno, los más importantes para comprender, conocer y ordenar su pensamiento político desde el punto de vista filosófico. En la política comienza haciendo referencia a la polis. Ustedes saben que la palabra política proviene precisamente de polis, que significaba la ciudad-estado. Y es Aristóteles quien le da un contenido explícito. Él entiende que la polis, es decir, la ciudad-estado, es resultado efectivamente de la evolución, es decir, de la madurez que había alcanzado la convivencia social. Eh, si los hombres viven en familias agrupadas, bueno, está bien, realizan la sociabilidad. Si los hombres construyen aldeas, eso significa que han alcanzado un grado superior a solamente la reunión de hogares, es decir, la reunión de familias. La aldea ya supone cierta complejidad, cierta organización. Y superior a ella es inclusive la polis. En una clase anterior habíamos hablado acerca de, por ejemplo, las instituciones de la polis que conoció y que argumentó Aristóteles. Hemos hablado no solamente de la eclesía en la Atenas democrática, sino también de otras instituciones y otras prácticas culturales, especialmente en Atenas. Hablamos del ágora, del mercado, hablamos de mm, las instituciones políticas propiamente, por ejemplo, el aerópago, que tenía una función más jurídica, es decir, se ocupaba de esos temas.
y otras instituciones o cristalizaciones sociales que daban lugar a que los griegos compartan, discutan, conozcan los problemas, decidan. La eclesía era la principal, es decir, la asamblea de los hombres libres. Pero había también, por ejemplo, el teatro, que era un lugar en el que como el mismo Aristóteles señala, los ciudadanos despliegan o tienen la facilidad de darle una función catártica a lo que ven, es decir, el teatro cura, el teatro sana, el teatro permite tener mejor conciencia de las bondades del sistema político, precisamente cuando se ven las tragedias que suceden a los nobles, a los reyes, a la clase aristocrática y las vidas tan intensas y trágicas precisamente eh, que tienen que soportar. Entonces, hay una serie de instituciones, de prácticas culturales, el mercado como el lugar, el ágora, como el lugar donde se intercambiaban ideas, se discutía acerca de las decisiones que había que tomar para resolver las situaciones que la colectividad tenía al frente, etcétera. Es decir, hubo una gran cantidad de instituciones que promovían la democracia, que la profundizaban y que Aristóteles ve como propias de la ciudad-estado. La ciudad-estado además es autónoma y autárquica. Esas son las características. Es la plenitud del ser social como evolución de la comunidad. Es decir, más que la aldea, es más que un conjunto de familias que se reúnen y se organizan, por ejemplo, para realizar tareas conjuntas, para aprovechar el agua, para realizar la caza uh, de animales en el bosque que tienen cerca. No, es mucho más que eso, es la evolución, es la comunidad perfecta que además debe alcanzar una plenitud de autonomía y de autarquía. Esas son las características señaladas por Aristóteles propias de la polis. Aquí es importante hacer referencia al concepto de entelequia, que en la concepción de Aristóteles hace referencia al telos y también a la finalidad. Es decir, la entelequia es un concepto formado por él que despliega en las distintas partes de su sistema filosófico y que supone que la totalidad de los entes, es decir, de lo que existe y existe de alguna manera, no existe por casualidad, no existe por azar, sino expresa un proceso de evolución, un proceso de constitución y un proceso de perfeccionamiento para llegar a su fin. Ese es el sentido que tiene la entelequia en la concepción aristotélica. Es decir, se trata de eh, cómo las cosas están orientadas a lograr su plenitud. Y un ejemplo es la polis. Entelequia está formada por la palabra telos, que significa finalidad, es decir, todo está orientado a su fin, todo está orientado a su realización. No hay nada, no hay algo en el mundo que carezca de el movimiento, el proceso, la transformación hacia su propósito, hacia su objetivo. Ese es el significado de telos, propósito, objetivo, fin. La palabra
en teles también significa completo, es decir, las cosas son completas en la medida en que realizan su finalidad. Y todas las cosas que existen tienen eso significa la partícula shen en griego también. Bueno, entonces, ¿qué significa que la polis tenga una entelequia? Que la polis va a alcanzar perfección, va a alcanzar plenitud cuando llegue a la autonomía, a la autarquía. Y eso tiene un conjunto de pautas, como son, por ejemplo, que dicte sus propias leyes, que las normas que rijan la ciudad-estado sean establecidas por la propia ciudad-estado, que no sean impuestas desde fuera. Autonomía quiere decir eso. Nomos tiene el sentido de ley, ley de la sociedad, ley de los hombres para realizar, como hemos visto, el bien común. No hay una imposición de las leyes, sino hay una capacidad propia, en este caso de la polis, de dictarse a sí misma las leyes que van a regir su propia plenitud, es decir, la convivencia perfecta entre los hombres. Y la autarquía, que también significa el propio gobierno, la partícula griega es arge, eh, mm, significa en la concepción de Aristóteles la posibilidad de que la polis tenga capacidad propia para uh, responder a sus necesidades. Es decir, debe ser autosuficiente y eso en todos los sentidos, pero además dando lugar a que el conjunto de la población de esa polis llegue también a su plenitud. Entonces, por eso es tan importante el tema político, porque es la estructura de la polis que permite a los ciudadanos, a los esclavos y a todos los habitantes de la ciudad-estado llegar a su plenitud y por lo tanto realizarse, ser felices, cada uno a su modo, según lo que le convenga, y dar lugar al desarrollo de la propia polis en los temas que corresponda, por ejemplo, en el tema económico, a producir bienes para su propio consumo, tal vez para el comercio también. Pero la autarquía hace referencia también a la autosuficiencia, es decir, debe llegar a tal situación en que no dependa, por ejemplo, de los suministros del exterior, que no tenga que importar bienes para su propia subsistencia, sino que sea autosuficiente, que produzca lo que necesite, que produzca lo que consuma, lo que va a consumir. Esa es la autonomía que permite realizar la autarquía también. Ahora bien, eh, la plenitud entonces de la polis, esta entelequia y realizar su propósito para lo que existe se alcanza con la autonomía y la autarquía que da lugar a una vida buena, ese concepto es aristotélico por si acaso, la vida buena, que está relacionado también con el florecimiento o la realización. Eventualmente alguien no se realizará, criticará, tendrá resentimiento, sea marginal, eso bueno puede pasar, pero no se trata de un discurso utópico, el de Aristóteles, en que señala una ciudad utópica, inexistente como la de Platón, sino la concreción efectiva y real de la polis como una estructura autónoma, autárquica,
que produzca una vida buena para la mayoría de la población, no solamente de los ciudadanos, especialmente para los ciudadanos, sino también para los esclavos, obviamente considerando que su realización ha de ser muy distinta a la realización y el florecimiento de los ciudadanos, es decir, la plenitud del esclavo se logra de una manera muy distinta a la plenitud y la entelequia del ciudadano. Algunos conceptos son evidentes que son evidentemente conceptos que Aristóteles rechaza. Ya hemos hablado de la stasis, que significa rebelión, inestabilidad, que significa oposición. En ese sentido, el mejor régimen debe ser un régimen estable, un régimen regular, un régimen permanente. Y es así que el estudio de casi 160 constituciones, gracias al apoyo que recibió de su discípulo Alejandro, que le enviaba estas constituciones para que él y sus colaboradores las analizaran, es que pudo sistematizar, como hemos visto también, la característica de tres tipos de formas de gobierno, de tres tipos de constituciones que son estables, son regulares, permiten su permanencia y dan lugar al florecimiento de la población, es decir, a esa posibilidad de alcanzar una situación estable, deseable, que tanto política como civilmente den lugar a la realización de la virtud y sea un régimen bueno. Esos tres, aunque hay algunas precisiones respecto al último, ¿no? Dice politeia, algunos traducen como democracia, pero bueno, de todas maneras la idea es el sistema ateniense, el sistema de democracia directa que prevalecía en Atenas y que hemos visto en una clase anterior. Entonces, la polis representa en su madurez la posibilidad de llegar a constituirse en una estructura que dé lugar a la realización, a la estabilidad, a la autonomía, a la autarquía y que permita alcanzar el bien común para la mayoría de los ciudadanos y de los demás pobladores de la polis, es decir, incluidos los esclavos que se realizan como tales. Aquí es interesante ver cómo la polis da lugar también a la idea que tiene Aristóteles del ciudadano, del polites, es decir, el ciudadano que es el hombre maduro, no es joven, tiene ya cierta edad, tiene cierto ingreso, obviamente no es esclavo, no es extranjero, y da lugar a eh, su propia realización en la polis, es decir, cultiva las virtudes. Eh, Aquí hay algunas referencias en el texto que estamos viendo. Aquí está, por ejemplo, la división que se hace entre regímenes estables, algunos autores dicen es monarquía, aristocracia y república, esa es la traducción que a veces se hace de politeia, eh, aunque en mi opinión y también los intérpretes posteriores, Cicerón, por ejemplo, habla claramente, Santo Tomás también, de que los tres regímenes normales son monarquía, aristocracia y democracia. Y bueno, cada uno tiene sus formas de decadencia que corresponden a la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Pero en la polis, les decía, hay una manera como se realiza también la plenitud del ser humano.
Y obviamente la realización de la plenitud del ser humano se da como tal solo en el caso de los ciudadanos. Los ciudadanos son político, que el político son, perdón, el animal político, el animal social que vive en la polis. Eso es algo privativo de los ciudadanos. Es decir, cumplen la realización del ser humano siendo animal político, animal de la polis o animal social. Así se puede traducir. Está claro que es animal y político que está, que vive, que es parte de la polis. Y entonces el animal de la polis es el animal político. El animal que vive en la ciudad-estado es el ser social. El animal que es parte de la ciudad es el ciudadano. Entonces el ciudadano, el animal político, el ser social, el que tiene la capacidad de responder a los desafíos de la polis como máxima evolución que ha cumplido la inteligencia social, él también, gracias a ese cumplimiento, cumple la entelequia individual que consiste en ser ciudadano. Ahora, ¿qué significa ser ciudadano? Esto, en las interpretaciones más adecuadas, implica deliberar. Es decir, político son significa el animal político, eso significa el animal que vive en la polis. Y el animal que vive en la polis hace uso de lo principal que entiende Aristóteles en la polis democrática, porque claro, hay otras polis, ¿no? La polis gobernada por un tirano es también polis, y en ese hay también esas polis, pero una polis gobernada por un tirano de una manera dictatorial, de una manera arbitraria, sin ninguna ley, no es la realización plena, es la entelequia de la polis. La entelequia de la polis tiene que ver con los tres regímenes. Un régimen monárquico está bien, puede ser, uno aristocrático también, y uno democrático o republicano, como se traduce a veces la politeia, también es cristalización de la entelequia de la polis. Perdón. Ahora bien, siendo así, en la polis hay algo que es fundamental para que el hombre se realice como tal. Aristóteles analiza, por ejemplo, la vida gregaria de las hormigas o de otros insectos y dice, claro, son especies que tienen vida conjunta, es decir, especies que tienen actividades conjuntas para beneficio de la colectividad, no para beneficio de uno. Por ejemplo, la reproducción, la construcción de hormigueros u otros lugares donde habiten, etc. Pero ese tipo de gregarismo es esencialmente diferente a la sociabilidad humana. El gregarismo del ser humano y particularmente el que se da en la polis, es decir, en la unidad política desarrollada y plena, no es del tipo de las hormigas. Es una sociabilidad eh, distinta en que hay conciencia de lo que se está haciendo y se discute sobre la forma como se la va a mejorar. En ese sentido, un buen monarca no es el que impone, no es el que oprime, no es el que exacciona, sino es el que escucha a sus gobernados. Es el que
permite que los gobernados expresen sus aspiraciones, sus deseos, sus análisis, su visión de lo que es mejor para el bien común y opta el buen rey por decidir según esas posiciones. En ese sentido, que haya un rey no implica un buen rey, un buen gobierno en función del bien común. No implica autoritarismo, no implica carácter dictatorial, no implica tiranía. Y por eso también es tan detestable la tiranía, porque es la forma más eh, odiosa, más detestable que puede gobernar alguien, atribuyéndose para sí mismo prerrogativas que oprimen al hombre, que no le permite a los ciudadanos, a los súbditos, expresarse, criticar, sugerir, eh, pedir. El buen rey toma en cuenta todo esto. La comprensión que se hace de político Zoon tiene que ver también con la capacidad del habla. Es decir, el hombre puede hablar. ¿Y hablar para qué? Algo que es privativo del hombre, aunque algunas especies, bueno, sí, como los pericos, pueden repetirla lo que oyen sin comprenderlo. No es la repetición de sonidos ni de palabras, es el habla inteligible, es decir, que se puede comprender, y el habla inteligente que tiene mensajes que transmitir. Entonces, la realización del hombre en la polis es gracias al habla, pero no es hablando solo, sino hablando con los demás, y eso es intercambiando posiciones, de manera que la razón oriente a decidir posiciones de consenso que aceptamos todos cediendo ciertos intereses, dejando de lado ciertas reivindicaciones en provecho de la colectividad. Ese es el sentido de la realización política, el hablar, dialogar, discutir, enfrentar racionalmente a los demás con el propósito de optar posiciones de beneficio común para el bien común que implican siempre concesiones, que implican siempre ceder en algunos puntos, en algunas partes, porque el diálogo es expresión de la entelequia humana, es decir, el diálogo hace que el hombre se realice como tal, plena y totalmente, es decir, hablando. Hablando se establecen las pautas para llegar a decisiones que conciernen a todos y benefician a la mayoría. Y en ese sentido, la democracia es el mejor régimen porque precisamente en la eclesía lo que se da es la participación irrestricta en democracia directa, en democracia en que asisten todos sin exclusión, es decir, los ciudadanos de cierta edad con cierto patrimonio, que no sean esclavos, que no sean metecos, es decir, extranjeros, y que puedan desarrollar posiciones en, públicamente, es decir, no hay un poder oscuro que decide esto vamos a hacer. Todo es abierto y es racional y es deliberativo. Ese es el sentido de la democracia y eso es lo que le da plenitud al ser humano realizando su entelequia, es decir, el sentido por el que existe y por el que ha llegado a constituir la polis como principal expresión de la evolución y de la plenitud de la vida en sociedad. Entonces, esa es la realización, además del hombre. En el caso de los ciudadanos hay un concepto en griego que se llama kalokagatia, que consiste en que
el ciudadano realiza de manera plena la bondad y la belleza que le es propio. Eso significa kalos en griego, ¿no? La belleza. Entonces, este concepto se refiere a la plenitud del ciudadano, del que asiste a la iglesia, del que decide eh, y de quien tiene voz y voto sobre los temas públicos, que no es solo un obediente vasallo del rey que gobierna. Aristóteles piensa que si se tiene un muy buen rey, ese sería el mejor régimen político posible. Pero dice inmediatamente, el mejor rey entre nosotros sería un dios y ninguno de nosotros es dios. Por lo tanto, es preferible que no esperemos tanto de la situación política, es decir, que quien nos gobierna no esperemos que sea como un dios, es decir, que cumpla las funciones de rey, pero también sea una persona que despliega lo bueno, que despliega la vida teorética, que despliega el ocio y que practica las virtudes intelectuales y morales. En ese sentido, alguien que no vea el poder como una posibilidad para su propio enriquecimiento o para sus propios impulsos, es muy difícil de encontrar en la realidad. Quien llega al poder tiene una tentación muy grande para utilizarlo de acuerdo a sus propios intereses, sus propias aspiraciones y su propia manera de aprovechar de las situaciones. Eso es muy frecuente y si es solo un rey, solo un monarca, si es una evidente de que eso termine en una tiranía. Bueno, entonces que sea un Dios entre los hombres significa eso, que es muy difícil encontrar a alguien que dedicado a la política y con la posibilidad de ser rey, llegue a ser rey y gobierne de una forma perfecta. Eso no se da dada la naturaleza humana y en ese sentido eh, es mejor que a el régimen monárquico se le añada también instituciones de carácter aristocrático o también instituciones de carácter democrático, como es, por ejemplo, la eclesía. Entonces, con una eclesía fuerte, regular, con una asamblea de ciudadanos que decide, ningún monarca va a poder ser arbitrario, ningún monarca va a poder convertirse en tirano porque el poder supremo está en la decisión del pueblo, que es justamente la eclesía, donde están participando directamente, no por representación, los ciudadanos de los distintos demos, ¿no? Es decir, de los distintos barrios en Atenas. Bueno, entonces el mejor régimen en realidad es una combinación de los regulares con instituciones que se contrapongan, es decir, haya cierto sobrepeso, se llama hoy día así, de manera que la demagogia no cunda, lo que sucede en la democracia, es decir, aparecen líderes plebiscitarios que empiezan a soliviantar al pueblo haciendo discursos que lo engolosinan, que lo muestran como infalible y que despiertan las expectativas y las ambiciones vulgares de quienes siempre han estado relegados, esa es la demagogia, ese tipo de peligro que se cierne sobre la democracia hay que frenarlo a través de otros ejercicios, por ejemplo, el ejercicio
de la monarquía, es decir, del poder del rey, que también tiene prerrogativas cuando hay el sentido de las instancias de participación de satisfacción de los intereses y las expectativas de los líderes políticos. La miro. Disculpe, doctor. Sí, ¿quién habla? Dígame. Doctor, le habla Gonzalo Ramos. No sé si es el mío nomás, se ha perdido un momento la señal, hace 30, 20 segundos. No sé si es en el Bueno, mío nomás. ¿alguien más tiene problemas? Si alguien más hable, por favor. Sí, doctor, estaba entrecortado. Bueno, ahora, ¿cómo se escucha? Tal vez era el micrófono o está No, mejor. sí, la señal era. Ah, la señal. Bueno, Sí, ¿ahora está bien? Está mucho mejor. Bueno, continuamos entonces. En el libro, Aristóteles analiza los tránsitos de una forma de gobierno a otra forma de gobierno. ¿Cuáles son esos tránsitos? El tránsito más frecuente es la corrosión de un buen sistema, es decir, un buen sistema que es estable, que puede dar lugar al bien común y que permite que los hombres se realicen individualmente, dialogando, deliberando, pese a que puede haber un monarca, por ejemplo, puede decaer. Y es así que la monarquía decae en tiranía, como hemos visto, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Entonces, este es un análisis que realiza Aristóteles en los últimos libros de la política. Es decir, el libro está dividido en otros libros y en los últimos analiza estos tránsitos. No son los únicos tránsitos, también se pueden dar otros. Por ejemplo, se puede dar que un líder plebiscitario